Buenas noches con todos. Somos el grupo MEDI. Soy el médico Víctor Vera, residente de Medicina Interna del posgrado de la Universidad Espíritu Santo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Hospital Luis Bernaza. El día de hoy vamos a hablar acerca de hallazgos tromboinflamatorios en COVID-19. Buenas noches con todos. ¿Qué sabemos acerca de los parámetros de coagulación en COVID-19? Desde los primeros estudios que salieron de COVID-19, tenemos que los parámetros de la coagulación se encontraban alterados. Y estos están asociados a mala evolución de la enfermedad. Como podemos observar, aquí tenemos un estudio acerca de parámetros anormales de la coagulación asociados con mal pronóstico de los pacientes con neumonía por COVID-19. Este estudio, a pesar de ser publicado por la revista alemana de trombosis y hemostasia, que se encuentra dentro del cuartil 1 con un nivel de impacto de 2.02, tiene limitaciones, porque es un estudio pequeño, porque es un estudio que se realizó en un solo centro, donde la mortalidad y las características clínicas de los pacientes podrían no ser significativas. Y para que estos datos sean importantes, tenemos que debe ser un estudio con una potencia adecuada. ¿Qué es lo que se sabe del estudio? Que se lo hizo con 183 pacientes que tenían una edad promedio de 54.1 años, eran 85 mujeres, 98 hombres, en los cuales se estudió los parámetros y los cambios de coagulación desde el día 1 al día 14 en pacientes que sobrevivieron y en pacientes que no sobrevivieron. Los pacientes que no sobrevivieron era aproximadamente el 11.5% de los pacientes, que corresponden a 21 casos. Tenemos que este intervalo se lo estudió en 72 horas. ¿Qué fueron lo que observaron? Que en los pacientes que no sobrevivieron, los patrones de coagulación del tiempo de protrombina, el dímero D y los factores de degradación de la fibrina se encontraban significativamente elevados en relación a los pacientes que sobrevivieron. En los cuadros del lado derecho podemos observar, tenemos que dos cuadros. El de la parte superior, que tiene que ver con los valores del tiempo de protrombina, en los cuales se observa que en los pacientes que no sobrevivieron, el tiempo de protrombina comienza a elevarse desde las 48 horas y se mantiene elevado durante todos los 14 días hasta que el paciente fallece, con un ligero descenso. Y en los pacientes que sobreviven, el tiempo de protrombina se mantiene dentro de rango normal, con ligeras elevaciones. ¿Qué pasa con el dímero D? El dímero D en los pacientes que no sobrevivieron se comenzó a elevar a partir de las 48 horas, mantuvo una elevación significativa hasta mantenerse en meseta cuando el paciente fallece. Y en los pacientes que sobreviven, el dímero D tuvo elevaciones, pero no tan significativas, y a partir del 10º día comienza a descender. ¿Qué hay del dímero D? Que es el marcador inflamatorio que más se eleva y que más asociado a mal pronóstico tienen estos pacientes. Tenemos que desde los primeros estudios que se determinaron en China, donde se observó las características clínicas de los pacientes, en el primer estudio publicado de 1099 pacientes, los pacientes que tenían enfermedad severa, el 60% de esos pacientes tenían elevación progresiva del dímero D, y en los que no tenían enfermedad severa, en un 43.2%. ¿Qué pasó con los estudios posteriores? En los estudios posteriores se confirmó que el dímero D
era un marcador que estaba asociado a mal pronóstico, aparición de complicaciones y a mortalidad. Mientras más se eleva el dímero D, mayor probabilidad de mortalidad hay en estos pacientes, con una P de menor a 0.001, que es significativo. ¿Por qué se eleva el dímero D? En los pacientes con COVID-19 y con enfermedad moderada a severa. Se dice que son por 3 mecanismos. El primero, por el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. El segundo, por la infección e inflamación que causa el virus. Y el tercero, por un proceso de trombosis activado por un sistema de contacto que también lo provoca el virus. El primero, el distrés respiratorio. El distrés respiratorio produce una lesión característica. ¿Qué papel juega esa lesión característica en el distrés? Que es un daño alveolar difuso, que no es específico de ninguna etiología, porque puede presentarse en COVID-19, puede presentarse en la influenza o en cualquier mecanismo que produzca daño o toxicidad pulmonar. ¿Qué es lo que se va a observar? Un daño alveolar difuso con presencia de fibrina que engrosa y cubre al alveolo. Por estudios en animales de laboratorio que se dio en el año 2003 en el SARS, que produjo el distrés respiratorio agudo del adulto en ese año, se sabe que los procesos relacionados con daño alveolar difuso dependen y está implicado la fibrinólisis. De esta manera se activa el plasminógeno plasmina y ¿qué ocurre? Se forma fibrina. Al formarse esa fibrina, es aquí donde existe la relación de progreso a distrés respiratorio agudo y que tiene que ver con los pacientes con COVID de elevación del dímero D. ¿Cuál es una característica importante? Aquí tenemos un estudio de diferencia clínica de los patrones de coagulación en pacientes con neumonía, con COVID y en pacientes con neumonía no COVID. ¿Qué es lo que se demuestra? Que en ambos pacientes el dímero D se va a encontrar elevado. ¿Esto qué nos indica? Que el distrés respiratorio está asociado a elevaciones del dímero D, pero también que el daño es provocado por la inflamación. El segundo mecanismo, que es un mecanismo muy conocido, que es el mecanismo de la infección e inflamación, tenemos que el SARS-CoV-2 infecta la célula alveolar. Ya sabemos que se une al ECA2, realiza la función con la membrana celular, ingresa al citosol, desde el estado de la fase 2B, que es el estado moderado, incrementa la permeabilidad. Entonces, el SARS-CoV-2 ingresó, infectó a los macrófagos. Los macrófagos activan la producción de citocinas. Las citocinas, por quimioatracción, atraen a los neutrófilos. Esos neutrófilos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar redes que se unen a la fibrina extravascular. Esa fibrina extravascular que ingresó, ¿por qué? Por aumento de la permeabilidad. Entonces, al formar ese entramado y la fibrina realizar proteólisis, ¿qué es lo que se va a provocar? ¿O qué es lo que sería que provocaría? La elevación del dímero D. Ese sería el segundo mecanismo. ¿Cuál sería el tercer mecanismo? El tercer mecanismo sería por el sistema de contacto. Una vez que el SARS-CoV-2 produjo daño alveolar, daño a nivel de los macrófagos, daño a nivel de las células endoteliales, durante ese proceso se liberan cadenas de DNA o de RNA, sea del huésped o del germen. Estas cadenas, por un sistema de contacto, van a activar la vía intrínseca de la coagulación a través del factor 12. Ese mismo proceso va a provocar la producción de factor tisular.
El factor tisular va a activar la vía extrínseca de la coagulación por medio del factor 7. Se produce mayor cantidad de citocinas, las citocinas produce agregación plaquetaria y va a liberar todos los productos del daño tisular conocidos como DANS o patrones moleculares asociados a daño tisular. ¿Esto que va a provocar? Estado protrombótico. Por lo tanto, elevación del dímero D. Esos son los tres mecanismos por los que se eleva el dímero D en los pacientes con COVID-19, lo que se está estudiando. ¿Qué es ese sistema de contacto? El último que hablamos. El sistema de contacto, valga la redundancia, es un sistema que va a activar la vía intrínseca de la coagulación a partir del factor 12 por medio de patrones moleculares, especialmente RNA o DNA de las células del huésped o de los mismos gérmenes. ¿Cuáles son los gérmenes más o los virus que mayormente producen un sistema de contacto para activar esa vía de la anticoagulación? Son el hantavirus y el virus del herpes tipo 1 o virus del herpes simple. Pero actualmente no hay ningún estudio de relación de que se compruebe que el COVID-19 puede activar. Son suposiciones de momento. ¿Qué pasa con otros marcadores inflamatorios? Normalmente, el proceso tromboinflamatorio en el COVID-19 está marcado por múltiples marcadores inflamatorios, los cuales interactúan incrementando la hipercoagulabilidad. ¿Ya? Entre esos marcadores están la interleuquina 6, el factor de von Willebrand, el factor tisular o el fibrinógeno. Aquí tenemos un estudio de los modelos procoagulantes en la cual hay una correlación entre el fibrinógeno y la interleuquina 6. ¿Qué sabemos? Que la interleuquina 6 es un potente activador del factor tisular, tanto a nivel endotelial como a nivel celular. Por lo tanto, van a activar las vías extrínsecas de la coagulación. Otros factores o restantes de fase aguda inflamatorias que se aparecen por acción directa del virus son el factor 8 y el factor de von Willebrand, los cuales sabemos que tienen un incremento del riesgo trombótico a nivel vascular. ¿Qué hay de la coagulación en sí en el COVID-19? Tenemos que hay una gran prevalencia de coagulación intravascular diseminada, pero con ciertas características importantes. Siempre va a estar elevado el dímero D, según los estudios, el tiempo de prolongación. Pero son raros los pacientes que producen consumo de los factores de la coagulación, entre ellos plaqueta y fibrinógeno. En estudios retrospectivos de pacientes que fallecen por COVID-19, el dímero D, la coagulación intravascular diseminada, a pesar de que tiene una prevalencia importante, no supera ni al distrés respiratorio, ni a la falla cardíaca, ni a la sepsis. Ahora, ¿qué estudios histopatológicos tenemos en COVID-19 y qué estudios clínicos de trombosis tenemos en COVID-19? Los estudios histopatológicos tenemos que en realidad son escasos. Se han reportado 2 a 3 casos máximo, pero no son representativos. ¿Qué tenemos de los estudios clínicos trombóticos? Que se sabe que la prevalencia real de afectación trombótica también es escasa, porque hay pequeños estudios acerca de la autopsia en estos pacientes. Entre los siguientes. Primero tenemos un estudio que se presentó en la charla pasada, pero que se midió otros parámetros, que es la incidencia de trombosis o complicación en aquellos pacientes que están en UCI, que eran aproximadamente 184, el 31% de estos pacientes presentó trombosis con una incidencia acumulada del 27%, y llama la atención lo significativo de este estudio es que a pesar de que los pacientes estaban bajo profilaxis antitrombótica, hicieron eventos, entre ellos 25 pacientes con embolia pulmonar, 3 pacientes que hicieron trombosis venosa
a nivel de extremidades y 3 pacientes que hicieron trombosis arterial o eventos, en este caso un stroke, que es muy raro encontrar en estos pacientes de momento. ¿Qué de las complicaciones? En este estudio también, que fue presentado en la charla anterior, sabíamos que el daño alveolar difuso es hallado en la autopsia de estos pacientes, ¿ya? Y que han encontrado trombosis microvascular pulmonar, necrosis en ganglios mediastínicos y en vaso, pero no son hallazgos realmente definitivos en la mayoría de los casos, porque hay poca histología. Y lo que ya dijimos es que el SARS-CoV-2 puede producir una endotelitis que va a provocar difusión microvascular sistémica en diferentes partes vasculares. ¿Y por qué digo diferente? Porque ya mismo cuando veamos las imágenes vamos a encontrar que los hallazgos han sido en diferentes partes del cuerpo de estos pacientes y sistema venoso de estos pacientes. Entonces, no se sabe si es el mecanismo de la cascada de la coagulación, es decir, por sistema de contacto, o es porque el virus produce la inflamación local o sistémica, es decir, el segundo mecanismo de infección e inflamación. Lo que se sabe es que el síndrome de liberación de citoquinas desarrolla una linfohistiocitosis hemofagocítica. En un estudio retrospectivo de cohorte de 449 pacientes con COVID grave, aquellos pacientes que recibieron dosis profilácticas de heparina tenían mejor supervivencia, en un 20%, ¿ya? Que aquellos que tenían evidencia de coagulopatía inducida por sepsis. Y que se encontró que en estos pacientes había a nivel de la tomografía agrandamiento vascular segmental mayor a 3 milímetros, acompañado de la característica de la enfermedad, opacidad en vidrio deslustrado. En el mismo estudio que se valoró, de 1.008 pacientes, 25 se les realizó angiografía pulmonar con tomografía y que demostró que 10 pacientes de esos 25, aproximadamente el 40%, presentaron una embolia pulmonar. Fueron pacientes que presentaron saturación menor al 93% con una PAFI menor a 300. ¿Y qué fue lo que encontraron en estos pacientes? Que a pesar de que todos, o la mayoría, eran tratados con terapia anticoagulante, unos no tuvieron resolución completa. ¿Y qué era el hallazgo característico? Pues la marcada, como podemos observar, obstrucción microvascular que se da a nivel bilateral y que se observa en la angiotomografía. En el siguiente estudio, que se hace un estudio prospectivo, ya publicado hace aproximadamente 2 semanas, 10 días aproximadamente, en el cual se valoró, se hizo autopsia a 12 pacientes que fallecieron, de los cuales la edad promedio era 73 años, el 75% eran varones con sexo masculino. 7 de esos 12, correspondiente al 58%, presentaron trombosis venosa profunda y 4 murieron por embolia pulmonar. A nivel de tomografía post-morte, se encontraron los mismos hallazgos, infiltrado reticular de los pulmones con consolidaciones bilaterales, y a nivel histológico, 8 pacientes presentaron daño alveolar difuso con diferentes características. ¿Qué fue lo llamativo de esos pacientes? Que a los que se les pudo hacer exámenes de laboratorio, se avanzó a hacerles, en tan solo 4 pacientes presentaron plaquetopenia leve. De los pacientes que se pudo hacer dímero D, todos tenían alteración del dímero D. Y algo que llamó la atención es que de los 12 pacientes, tan solo se le pudo hacer examen laboratorio a 7, la procalcitonina solo se encontró elevada en un paciente. Y esto es importante porque, como sabemos, la procalcitonina se va a mantener normal o baja, a menos que el paciente tenga una sobreinfección. Esta es la tomografía de tórax que se le tomó antes de fallecer y posterior a fallecer, donde no se evidencia cambios reales, porque estos pacientes, para poder hacer esta tomografía, tenían resolución muy baja,
porque tenían que hacer protección con varias bolsas para cadáveres. Entonces, por eso no se la tomó muy a consideración. Lo que sí se tomó en consideración fue en el caso de las autopsias. Como podemos ver, en 4 casos hubo embolia pulmonar masiva, que fue la causa de muerte, con trombos generalmente derivados ¿de dónde? De las extremidades inferiores. En otros 3 casos hubo trombosis venosa profunda, pero no hubo presencia de embolia pulmonar. Y algo que llamó la atención fue que del 75% de los casos eran varones, ¿verdad? 9 hombres murieron. En 6 de ellos encontraron trombosis fresca a nivel del plexo venoso prostático. ¿Qué ocurrió con la histopatología? ¿Qué fue lo que encontraron en sí con la histopatología? Que hubo daño alveolar difuso, presentaron membranas hialinas, aumento ya de neumocitos activados con trombos microvasculares, congestión capilar, así como metaplasia escamosa y embolia pulmonar. En otros órganos también encontraron infiltraciones mononucleares a nivel cardíaco, lo que indica lo más probable es que el paciente tuvo una miocarditis linfocítica a nivel del ventrículo derecho, con cambios propios de alguna patología coexistente en el paciente porque tenía hipertrofia de las fibras miocárdicas o cicatrización del miocardio, es decir, alguna patología preexistente que ya tenía. ¿Cuáles fueron las conclusiones en sí? Hay un alto índice de eventos tromboembólicos en estos pacientes. Cuando ocurre un deterioro hemodinámico en un paciente con COVID-19, siempre debe sospecharse ¿de qué? De una embolia pulmonar. Parece plausible que los pacientes con COVID-19 que hayan aumentado los niveles de dímero D o tengan un signo de coagulopatía puedan beneficiarse en sí del tratamiento anticoagulante. Y que varias sociedades ya han hecho recomendaciones para la terapia antitrombótica para pacientes con COVID-19, aunque también se dice que depende de la institución hospitalaria cómo se adapte y a qué guías o a qué recomendaciones. ¿Qué hablar acerca de los consensos en tromboprofilaxis y anticoagulación? Como se sabe, la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular disminuye hasta un 50% aproximadamente la probabilidad de que el paciente tenga o una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, ya sea en pacientes generales o en pacientes críticos. Y también se sabe que en los pacientes críticos, a pesar de la tromboprofilaxis, la presencia de un evento trombótico va del 5 al 15%. Aquí presentamos 3 consensos que de momento son los que más se están utilizando, podríamos decirlo, que están basados más que todo en opinión de expertos y un escaso nivel de evidencia hasta el momento, porque como sabemos, todos los estudios están saliendo por vía rápida, por fast track. Desde el primero, este es un consenso que salió en el JAC, en la revista Colegio Americano de Cardiología, pero que está impulsado o avalado por la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la NAF, que es el Fórum Norteamericano de Trombosis, por la Sociedad Española de Medicina Vascular y por la Unión Internacional de Angiología. En sí, ¿qué es lo que indica esta guía? Que si tenemos un paciente con COVID-19 en presencia de una probable coagulación intravascular diseminada, tenemos que valorar. Y sabemos que ¿qué valoramos en ellos? 2 escalas o una de las escalas, o score, que es el score de la ISTH, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, o el score de Yang, que es el score japonés, que está más dirigido para pacientes con coagulopatía con sepsis. Si yo tengo un paciente que cumpla con estos criterios, el score del ISTH mide plaquetas, dímero D o productos finales del daño tisular, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno. Si yo tengo más de 5 puntos, mayor o igual a 5 puntos, yo digo que tengo un paciente con una coagulación intravascular designada. Igual ocurre con el score japonés,
pero aquí ellos agregan presencia de criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿qué hago con este paciente? Si tiene estos criterios positivos, pues yo doy tromboprofilaxis. Si no lo tiene, aquí yo utilizo estratificación de riesgo. ¿Cómo estratifico? Mediante score. Los dos principales que se utilizan son para enfermedad trombólica venosa, que es la escala de Padua, y para riesgo de sangrado, que es la escala de IMPROVE. Si mi paciente, dentro de la escala de Padua, que mide desde cáncer activo, si tuvo o no enfermedad tromboembólica previa, si ha tenido traumatismo o cirugía reciente, si tiene edad mayor de 70 años, si tuvo un evento isquémico, sea coronario o cerebral, si tuvo infección aguda o una enfermedad reumática, si tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30, es decir, obesidad, si mi paciente presenta más de 4 puntos, tiene un alto riesgo de trombosis. Si tiene menos de 4 puntos, tiene bajo riesgo de trombosis. Mientras que la escala de sangrado de IMPROVE me mide si la edad que es mayor de 85 años o no, si tiene fallo hepático, que lo mido mediante la prolongación del índice internacional, que es el INR, si el paciente tiene cáncer activo, si el paciente es de sexo masculino, si ha tenido sangrado en los últimos 3 meses. Si este score es mayor o igual a 7, tiene alto riesgo de sangrado. Si es menor a 7, tiene bajo riesgo de sangrado. Entonces, si mi paciente tiene un Padua mayor a 4 con un IMPROVE menor a 7, yo doy tromboprofilaxis. ¿Con qué damos tromboprofilaxis? Según este consenso, con heparina de bajo peso molecular, que es la con enoxaparina 40 miligramos día subcutáneo. El segundo consenso es un poco más largo, que es el consenso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. En este consenso tiene algo claro. Todo paciente que ingresa a la emergencia y que va a ser hospitalizado debe darse o instaurarse de forma precoz la tromboprofilaxis. Si mi paciente tiene presencia de factor mayor de riesgo de trombosis, se indica profilaxis con heparina de bajo peso molecular. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Son proteína C reactiva mayor a 150, dímero D mayor a 1500, ferritina mayor a 1000, linfopenia menor a 800 por 10 a la sexta, interleuquina 6 mayor a 40, el dímero D por sí solo mayor a 3000, si el paciente tiene antecedentes personales o familiares de enfermedad trombótica venosa, si tiene una cirugía reciente, si es gestante, si hay terapia hormonal sustitutiva. También se da tromboprofilaxis a todo paciente hospitalizado sin factores de riesgo, ya que es el primer punto. Ahora, ¿qué es lo que doy? Heparina de bajo peso molecular. Y lo doy de acuerdo a la función renal, y en esta es, si mi paciente tiene una tasa de filtración mayor a 30 ml, yo veo, si pesa menos de 80 kilos, doy 40 miligramos en 24 horas. Si pesa entre 80 y 100 kilos, doy 60 miligramos en 24 horas. Si mi paciente pesa más de 100 kilos, yo doy 40 miligramos cada 12 horas subcutáneo. Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30, yo doy, si pesa menos de 80, 20 miligramos en 24 horas. Si pesa más de 80, 40 miligramos en 24 horas. Es decir, disminuyo la dosis en un 50%. Si mi paciente fuera el caso de que es alérgico a la heparina o tiene un HIC, es decir, una trombosis inducida por heparina, debo emplear fondaparinux. ¿Cómo empleo fondaparinux en estos pacientes hospitalizados por COVID sin factores de riesgo? Doy 2.5 miligramos en 24 horas si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 50 ml minuto. Doy 1.5 miligramos cada 24 horas subcutáneo si la tasa de filtrado glomerular está menor a 50 y mayor a 20 ml.
Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 20, está contraindicado el fondaparinol. Tenemos que el tratamiento de la heparina de bajo peso molecular en estos pacientes sin factores de riesgo se mantiene hasta el alta. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes hospitalizados por COVID-19 y que tienen la presencia de más de un factor de riesgo? Pues que ya los nombramos en 2 diapositivas atrás y no lo vamos a volver a decir, es que en estos pacientes yo voy a dar heparina de bajo peso molecular en la siguiente manera. Si mi paciente tiene una tasa de filtración mayor a 30 ml, doy ajustado a dosis por peso, o 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Si tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml, yo doy la mitad, 50%, 0.5 miligramos kilo en 24 horas. Asimismo, si es alérgico a la heparina o tiene una trombosis inducida por heparina, empleo fondaparinub. Aquí cambia la dosis del fondaparinub. En estos pacientes con presencia de un factor de riesgo cambia. Aquí doy, si mi paciente tiene una tasa de filtrado mayor a 50, doy 5 miligramos cada 24 horas. Si mi paciente tiene una tasa de filtrado menor a 50 y mayor a 20, doy 2.5 miligramos. Está contraindicado asimismo en tasa de filtrados menor a 20. Y la heparina se mantendrá hasta el alta del paciente. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que yo sospecho de enfermedad tromboembólica? Es decir, en aquellos pacientes que me presentan hipoxemia menor a 90% de aparición brusca y que no se justifica con alguna lesión radiológica, que tienen taquicardia inexplicable con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que tienen una presión arterial sistólica menor a 100 miligramos de mercurio, que estos pacientes tienen clínica de trombosis venosa profunda, edema, dolor, rubor a nivel de extremidades inferiores. Si los pacientes presentan troponinas elevadas o el pectio natriurético en su fracción NT-proBNP, que me están indicando que hay sobrecarga ventricular, o si mi paciente presenta un dímero D persistente elevado mayor de 3000, que aumenta de manera que no está acorde con los demás reactantes de fase aguda, como PCR o ferritina, es decir, hay una disociación o interleuquina 6, o si mi paciente a nivel de ecocardiograma que le he realizado al pie de la cama, mi paciente tiene signos de sobrecarga a nivel del ventrículo derecho, tiene hipertensión pulmonar, que lo veo si hay una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 2.8 metros por segundo, que esto es más en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos. Ante esta sospecha de que yo tengo un paciente con una enfermedad tromboembólica y sobre todo una embolia pulmonar, yo debo solicitar una angiotomografía pulmonar. ¿Qué doy aquí en estos pacientes? Heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, ajustado a función renal. Si tiene mayor de 30 ml minuto, yo doy en la fase aguda 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Saliendo de la fase aguda, disminuyo la dosis a 1.5 miligramos kilo cada 24 horas. Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30, yo doy 1 miligramo por kilo en 24 horas de manera subcutánea. ¿Qué sucede en estos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o necesitan algún procedimiento inmediato al pie de la cama? Aquí ya a estos pacientes no se les emplea heparina de bajo peso molecular, se necesita heparina no fraccionada, es decir, heparina sódica, en perfusión continua endovenosa ajustada a la dosis, pero aquí hay que valorar el tiempo de TTP, el cual hay que controlarlo cada 4 a 6 horas y que tienen que tener rango. En un inicio de 60-90 y se va calculando. Si es alérgico a la heparina o tiene un HIC, fondaparinub. ¿Cómo doy el fondaparinub en estos pacientes? Un poco más complejo. En ellos, si mi paciente pesa menos de 50 kilos y tiene una tasa de filtrado mayor de 50 ml,
yo doy 5 miligramos en 24 horas subcutáneo de fondaparinol. Si mi paciente pesa entre 50 y 100 kilos y tiene una tasa de filtrado mayor a 50, yo doy 7,5 cada 24 horas. Si mi paciente pesa más de 100 kilos y tiene una tasa de filtrado de 50 ml, yo doy a una dosis de 10 miligramos en 24 horas subcutáneo. Si mi paciente tiene una tasa de filtrado menor a 50 y mayor a 20, solo doy 5 miligramos en 24 horas y lo que ya se conoce, menor de 20 ml la tasa de filtrado, no doy fondaparinol. Si yo a mi paciente lo diagnostiqué de una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, yo debo mantener el anticoagulante de 3 a 6 meses. El tratamiento de elección, heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante cada 24 horas. En estos pacientes no está indicado los cumarínicos en los COVID porque deben evitar el desplazamiento, porque en ellos sabemos que hay que hacer el control del INR. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que no requieren ingreso hospitalario? En estos pacientes, primero hay que fomentar la deambulación. Evitar que permanezcan de forma prolongada de pie, sentados, o evitar que crucen las piernas, que se cambie de posición cada 30 a 60 minutos, que realicen ejercicios sobre todo de flexo-extensión en extremidades inferiores o movimientos circulares de los pies y evitar la deshidratación. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes que yo debo valorar de forma individualizada? Es decir, yo debo ver si mi paciente tiene o no tiene factores de riesgo, si mi paciente tiene antecedentes personales o antecedentes familiares de trombosis. Lo más probable es que requiere heparina de bajo peso molecular. ¿Y cómo ya lo voy a administrar? De acuerdo al rango de aquellos pacientes que no se ajusta la dosis por kilo de peso, ¿ya? Y que se desde los pacientes sin factores de riesgo. Enoxaparina, menos de 80 kilos en tasa de filtrado mayor de 30, 40 miligramos 24 horas, de 80 a 100 kilos, 60 miligramos cada 24 horas, mayor de 100 kilos, 40 miligramos cada 12 horas. En aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado menor a 30 ml, menor a 80, 20 miligramos cada 24 horas, mayor a 80, 40 miligramos cada 24 horas. Y aquí tenemos el último consenso, que es un consenso chino en ayuda de médicos alemanes, los cuales valoraron de la siguiente manera la tromboprofilaxis. Si tienes un paciente con COVID severo, es decir, está en UCI, tiene una PAFI menor de 300 y una saturación de oxígeno menor a 93, a este paciente yo le doy tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos día de manera subcutánea. Si yo tengo un paciente con COVID moderado, aquí no debo utilizar aldímero D como variable única para dar tratamiento profiláctico. Aquí, ¿qué debemos hacer? Igual que en el primer consenso, estratificar riesgo. Pero aquí se añade un score más, que es el score de Caprini, que es para pacientes quirúrgicos, en los cuales voy a valorar desde la edad del paciente, el índice de masa corporal, si hay edemas o no edemas, varices varicosas, cáncer, si hay fracturas, si ha tenido eventos vasculares en el último mes, si el paciente está con una vía central. Cada uno de estos parámetros me va a ir dando puntos. Si mi paciente tiene entre 1 o 2 puntos, el paciente no necesita tromboprofilaxis, es lo que se sabe. Pero si mi paciente tiene un riesgo moderado a partir de 3 puntos, mi paciente necesita tromboprofilaxis. Entonces, aquí tenemos los 3 scores. Si yo tengo un PADUA mayor de 4 puntos, un IMPROVE menor a 7 y un Caprini en pacientes quirúrgicos mayor a 3, yo doy tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular, o enoxaparina, 40 miligramos día subcutáneo. ¿Qué pasa con los insuficientes renales? En los insuficientes renales, ellos prefieren utilizar heparina no fraccionada. Si hay alergia o el paciente tiene un HIT, trombocitopenia inducida por heparina, ellos prefieren utilizar
anticoagulantes derivados de la heparina, como argatroban o vilavirudina, en vez de fondaparinov. Entonces, de los dos consensos que más llama la atención tenemos que el de la ISTH, es decir, la Sociedad Internacional de Trombosis y Heparina, me dice que a mi paciente que se va de alta yo debo dar tromboprofilaxis por 45 días y ellos prefieren los anticoagulantes de opción directa porque estos no necesitan monitoreo y facilitan la planificación al alta porque no tienen que estar haciendo un cambio entre el enoxaparina y algún comarínico, que también está contraindicado dar en estos pacientes. ¿Cuál es la desventaja de ellos? Es la falta de disponibilidad oportuna de agentes de reversión, en caso de que ocurra algún sangrado. ¿Qué recomienda la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia? Tromboprofilaxis al alta por 1 semana y con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina de acuerdo a la dosis que le toque, de acuerdo al tipo de paciente que tenga. Pero ¿qué dice la Sociedad Americana de Hematología? Ellos hacen 4 o 5 preguntas principales. La primera es que se da una tromboprofilaxis en aquellos pacientes con COVID-19 en probable desarrollo de enfermedad tromboembólica. Ellos prefieren utilizar heparina no fraccionada, ajustar la dosis de acuerdo a la función renal o a la obesidad. En caso de alergia a un HIT, al caso de alergia o de una trombocitopenia inducida por heparina, usan fondaparinub. Recomiendan la tromboprofilaxis mecánica, no recomiendan la combinación de tromboprofilaxis farmacológica y de la mecánica, que recomiendan a aquellos con anticoagulación en COVID severo. Sí se lo contempla porque en autopsias ha demostrado que hay trombosis y leves pacientes con hemorragia, más pacientes con daño microvascular trombótico. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que tienen coagulación recurrente de dispositivos, pacientes con COVID? Ellos recomiendan aumentar la intensidad de la profilaxis, que sea riesgo individual de hemorragia, es decir, hay que medir el riesgo de manera individual, cada paciente es un mundo distinto, y la tromboprofilaxis al alta. ¿Qué dicen de ella? Que todo paciente con COVID tiene un riesgo de enfermedad tromboembólica de unos 90 días. Y que estos pacientes se debe considerar todos los factores de riesgo que tengan y se les debe dar anticoagulantes orales directos. No usar cumarínicos, al menos que sea de necesidad, que ya lo indicaremos en la siguiente diapositiva. Con rivaroxaban, si el paciente se lo puede enviar con 10 miligramos, 31 a 39 días. Betrixaban, 160 miligramos en la primera dosis y luego 80 miligramos día por 35 a 42 días. Si un paciente con COVID requiere anticoagulación para la prevención de enfermedades, sobre todo de tipo isquémica cerebral, ¿cuáles son las consideraciones especiales? Que en todo paciente crítico yo debo dar o heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La warfarina se la puede cambiar, como dije, por un anticoagulante de acción directa porque necesita monitoreo del paciente salir, medir el INR, pero ¿en qué casos no debo cambiarla? Aquellos pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, en aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, en las embarazadas, en lactancia y dispositivos de asistencia ventricular. Es ahí donde yo no puedo cambiar la. Y de las interacciones medicamentosas, pues lo más importante que tenemos que tener en cuenta es sobre todo el uso del lopinavir y ritonavir, el cual no se lo recomienda coadministrar junto al rivaroxaban. Tener mucho cuidado con dabigatran, aunque no se ajusta la dosis, pero se incrementa las concentraciones plasmáticas de este fármaco. Con el resto, pues la acitromicina, debe tenerse mucho cuidado con aquellos que utilizan warfarina porque disminuye la concentración de este fármaco. Eso es todo por el día de hoy de la charla de tromboinflamación a nivel de lo que es las enfermedades con COVID. Muchas gracias por su atención.